previamente, en Contame una historia. Para el pueblo de Jujuy, un dolor muy grande dejar su tierra, el éxodo, Juan. Que después de la derrota de Huaki, el 20 de junio de 1811, el ejército del norte retrocede, derrotado, prácticamente en la ciudad de La Paz. El ejército del norte se divide en dos grupos importantes. El primero de ellos, las tropas rioplatenses, las argentinas prácticamente, que retroceden por la quebrada de Humahuaca, entregando todo el Alto Perú al ejército enemigo, al ejército realista. La batalla de Tucumán tiene un significado especial en la causa de la revolución, dado que frenó la avanzada realista y es el primer acto del triunfo argentino del norte, del cual el segundo es la batalla de Salta. Más allá de la trascendencia que tuvo la batalla librada en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, desde el punto de vista político, también es significativa desde el aspecto militar. Pero, ¿cuáles fueron algunos de sus protagonistas principales? ¿Y qué conocemos de ellos? Che, Juan, vos sabés que mientras veníamos charlando el otro día de la batalla de Tucumán, quedé enganchado con un par de preguntas. Por ejemplo, algunas anécdotas, algunos personajes típicos de la batalla y bastante pintorescos, como ser el Barón de Homberg. Siempre te cayó simpático el Barón, ¿no? Sí, Vos, ¿no? me cayó muy simpático. Sí, bueno, podemos hablar del Barón de Homberg, podremos hablar también de Manuel Dorrego, que fueron personajes que estuvieron en la batalla de Tucumán y bastante pintorescos, por cierto. Y también de José de Moldes, que es otra personalidad importante que tuvo, del cual ya hemos hablado en varias oportunidades. Sí, ¿te acordás? La creación del Escarapela, En la Independencia también hablamos de su participación. Bueno, Dale, che, hagamos una cosa, arranquemos con el Barón de Homberg. pues fíjate que es un personaje bastante particular. Su nombre verdadero era Edward Ladislaus Kaunitz von Homberg, un nombre bastante raro para nosotros. Era austríaco, lo que sí los autores no se ponen muy de acuerdo si es que había nacido en el Tirol austríaco o en Moravia, que es la actual República Checa, que en ese entonces también formaba parte del Imperio Austríaco. Su padre era noble y le transmitió el título nobiliario también a su hijo. Y a los 16 años, como tenía inclinación por las armas, lo enviaron a estudiar en las escuelas militares prusianas, que eran las más importantes de la época en aquel entonces. Vos fíjate que Prusia, a fines del siglo XVIII, era una potencia militar de renombre. El rey Federico el Grande de Prusia, con ejércitos muy pequeños pero muy disciplinados y muy rigurosos, pudo batir ejércitos mucho mayores en número que los que tenía él. Entonces, si se quería aprender bien en temas militares, había que ir a las academias militares prusianas. Y así fue que el Barón de Homberg estuvo allí. Por algún motivo que no conocemos, más adelante terminó enrolado en las guardias valonas españolas. ¿Qué eran las guardias valonas? Las guardias valonas eran un cuerpo de élite especial de extranjeros. Eran como la especie de la legión extranjera española. Es decir, aquellos jóvenes, se exigía sí o sí que fueran católicos, valones, es decir, de la actual Bélgica y Holanda prácticamente, se enrolaban en Lieja y entraban a formar parte de la Guardia Especial Personal del Rey. Entonces no era para cualquiera, sino que era realmente un cuerpo de élite que estaban los mejores. Bueno, allí fue que Homberg se enroló y llegó hasta el grado de teniente primero, o primer teniente, como le llaman los españoles en aquel entonces. Por algún motivo, después, ya en España, durante las guerras napoleónicas, el cuerpo de las guardias valonas intervino en muchas de las batallas de aquel entonces, pero claro, contra la avanzada del Imperio Napoleónico poco pudo hacer y terminaron los restos de su regimiento en algún motivo en la ciudad de Cádiz, que era el último bastión español que quedaba luego de la avanzada de... ¿Sabes qué duda me queda, Juan? ¿Siempre estuvo en la artillería el Barón de Homberg? No, fíjate que las guardias valonas eran de infantería. Lo que sí, al haber concurrido a las academias militares prusianas, tenía conocimiento prácticamente de todas las armas y tenía muy buen conocimiento sobre todo sobre la fundición de cañones y la fabricación de
municiones y armamentos. Entonces eso era sobre todo la especialidad del varón. Por algún motivo que tampoco conocemos muy bien, a fines de 1810 aparentemente entra a relacionarse con jóvenes americanos independentistas. Carlos Marías de Alvear, Matías Sapiola, posiblemente también José de San Martín. Ahora vos fíjate que es raro, un austríaco relacionándose con los americanos, ¿no? ¿Cómo fue esto, Juan? ¿Cómo que se conocieron? Bueno, no se sabe muy bien cómo, lo que sí integró la logia de Caballeros Racionales, que era la logia independentista que había fundado Carlos de Alvear en Cádiz. Quizás algunos creen que a pesar de su edad, porque tenía la misma edad de San Martín ya en ese momento era teniente coronel, y él no había podido pasar del rango de teniente primero en las Guardias Valonas. En ese momento el Imperio Español se relegaba en los lugares más importantes de los ascensos a los extranjeros y a los americanos también. Por eso muchos de los americanos no progresaron demasiado en el ejército español y tampoco lo hizo el barón de Holmberg. Quizás ese haya sido el motivo por el cual él haya visto que no tenía perspectivas de progreso en Europa y decidió enrolarse con estos americanos también, ciudadanos de segunda del Imperio Español, para ofrecer sus servicios y ver qué otro panorama podría haber tenido en estas márgenes del Plata. Es así que en 1810 todos ellos solicitan la baja en el ejército español, se dirigen hacia Londres y desde Londres a fines de 1811 llegan a nuestras tierras en la famosa fragata George Canning, en la que vienen también José de San Martín y la que viene también Carlos de Alvear. ¿Y en ese barco también vino Holmberg? Exacto, o sea que es compañero de viaje junto con Sapiola, San Martín, Alvear, Chilavert y otros más. Ah, entonces ya se conocían por lo que venían en el barco juntos. Claro, llegaron ya conocidos a principios de marzo de 1812 y vos fíjate que la Gaceta de Buenos Aires da cuenta de la llegada de la fragata George Canning y de estos militares que venían a ofrecerle sus servicios al gobierno independentista del primer triunvirato en nuestras tierras. Puerto han llegado, entre otros particulares, que conducía la fragata inglesa, el teniente coronel de caballería José de San Martín, primer ayudante de campo del general en jefe del ejército de la isla, Marqués de Coupigny, el capitán de infantería Francisco Vera, el alférez de navío José Sapiola, el capitán de milicias Francisco Chilavert, el alférez de carabineros reales Carlos Alvear y Balbasto, el subteniente de infantería Antonio Arellano y el primer teniente de guardias valonas Eduardo Cailitz, barón de Holmberg. Y cuando llega a Buenos Aires, ¿qué es lo que hace Holmberg, Juan? Fíjate que tuvo muy poco tiempo en Buenos Aires, a diferencia de sus compañeros de ruta, San Martín, Alvear, Sapiola, que se abocaron a formar el cuerpo de élite de caballería más importante que tuvimos en aquel entonces, que fue el regimiento de granaderos a caballo del general San Martín, que conocemos hasta el día de hoy. Él no participó del regimiento de granaderos a caballo porque el gobierno no bien llegó, lo mandó al norte y lo mandó a que fuera a ayudarlo a Belgrano. ¿Y después de todo eso al norte, cuándo llegó? Bueno, estimamos que tiene que haber estado llegando entre abril y mayo de 1812. Belgrano acababa de asumir la jefatura del Ejército del Norte. Pues fíjate una particularidad del barón de Holmberg, además de venir desde el cuerpo de élite más famoso de España, además de tener su conocimiento por haber pasado por las escuelas militares prusianas, era un amante de la botánica, venía también con muchas plantas, muchos árboles propios de Europa e introdujo el estudio de la botánica aquí en la Argentina. Su hijo fue también un importante naturista, ya argentino, y su nieto fue uno de los fundadores del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, acá también en la Argentina. Che, mira qué bueno, ¿no? Bueno, este botánico, este varón, llegó al Ejército del Norte poco tiempo después de que Belgrano se hiciera cargo del mismo y muy probablemente se haya encontrado con Manuel Belgrano en Jujuy. Claro, venía con todos sus pergaminos de ser un veterano de las guerras napoleónicas en Europa, había estado luchando contra Napoleón en España, en Alemania, en Austria. Entonces, supuestamente se vendía como un conocedor de las nuevas tácticas de guerra en Europa. Supongo que todo ese conocimiento de las guerras napoleónicas, del estudio en todo lo que fue el ejército prusiano, lo pudo volcar en el ejército norte, Juan.
Claro, bueno, casualmente cuando llegó, te imaginas, General Belgrano quedó prácticamente muy impresionado del varón. ¿Por qué? Porque era una persona culta, educada en Europa, como él también, con lo cual se sintió muy identificado. Ten en cuenta también que el varón tenía conocimientos militares, cosas que Belgrano no, él se reconocía que estaba improvisado de general, que era un abogado. Entonces nos cuenta General Paz que tenía mucha deferencia hacia el varón y que digamos, seguía todos sus consejos al pie de la letra. Y otra cosa que le gustaba al General Belgrano con respecto al varón era su fama, su manía por la disciplina. ¿Qué decía el varón? Él quería imponer la disciplina prusiana rigurosa, inhumana, muchas veces cruel, que tenían los ejércitos prusianos, porque ahí a los soldados se los molía a palos prácticamente, acá a nuestras fuerzas irregulares prácticamente. Él decía, por ejemplo, hay que combatir el mal hábito de la siesta. ¿Te imaginas? En aquel entonces la siesta era un escándalo acá. Hasta el día de hoy tenemos la siesta, con lo cual muy poco éxito tuvo al respecto. A los soldados que se insubordinaban los castigaba con 50 palos y sus pares, sus soldados, les llamaban el general 50 palos al barón de Hohenberg. Pienso que una de las cosas que más contribuyó a captarle la confianza del general fue el empeño que manifestaba de establecer una disciplina severa, punto que no podía menos de agradar mucho al general, llegando a tanto que quería aplicar sin discernimiento a nuestros ejércitos semi-irregulares los rigores de la disciplina alemana. Con esto consiguió hacerse odioso en el ejército y despopularizar hasta cierto punto al general por la ciega protección que le daba. General José María Paz, Memorias Póstumas. ¿Y cómo era la relación con los soldados? ¿Lo querían? No, prácticamente no, porque vos fíjate que era muy riguroso, sin discernimiento y sin adecuarse quizá a la idiosincrasia nuestra, quería imponer una disciplina para la cual no estábamos preparados ni formados, no teníamos una mentalidad germánica, ordenada, rigurosa, somos latinos. Entonces, eso le generó mucha antipatía en todo el ejército. Ahora, ¿qué hizo Belgrano? Belgrano estaba fascinado con el varón, porque a Belgrano le gustaba el orden, le gustaba la disciplina, sabía que con ejércitos pequeños como el que teníamos nosotros, pero disciplinados, podríamos haber hecho muchas cosas. Entonces lo apoyaba prácticamente en todo. Y eso le generó a Belgrano muchos roces con sus otros oficiales que tampoco lo querían al varón, porque no, digamos, el varón quería imponerse en técnicas y en cuestiones que aquí no estaban muy dispuestos a seguirlo. Pero sin embargo lo designó como jefe del Estado Mayor, nos cuenta el general Paz. Cuando llegó al ejército el barón de Hollenberg, ahora don Eduardo Hollenberg, residente en Buenos Aires, a quien el general Belgrano dio el empleo de comandante general de artillería, y aún se le llamaba jefe de Estado Mayor, sin que entonces ni ahora haya podido saber lo que se entendía bajo esta denominación. Los estados mayores no estaban conocidos en aquel tiempo, y las funciones de estos estaban encargadas a los mayores generales y cuartel maestre, según la ordenanza española. Sospecho, pues, que al dar al varón un título que nadie entendía, solo se quiso halagarlo, porque se tenía de él la más alta idea, en punto a conocimientos militares y práctica de la guerra. General José María Paz, Memorias Póstumas. Y nos dice también que ni en ese entonces ni ahora se sabe muy bien qué quiso decir cuando Belgrano lo designó jefe del Estado Mayor. En esa época no se conocían lo que eran los estados mayores del ejército, y las tareas de lo que después se entendería por Estado Mayor eran más bien desempeñadas por el mayor general del ejército. El mayor general era el segundo jefe, que en ese entonces era Eustoquio Díaz Vélez. Entonces, pero dice que es más bien un título honorífico como para halagarlo al varón, para que se sintiera bien, pero en realidad el varón estaba a cargo de todo lo que era la artillería, el parque, la maestranza. Belgrano le encomendó que se pusiera pronto a fabricar balas, municiones que no teníamos. Entonces fabricó balas de cañón, fabricó municiones para las armas, reparaba algunas de las armas que teníamos que estaban en estado calamitoso. Y fue todavía más ambicioso. Vos ten en cuenta que cuando nos retiramos de Huaki, casi toda la artillería se había perdido, casi no había cañones. Entonces le encomendó al varón que en Jujuy, en parte para conseguir la ayuda de la gente y el apego del ejército, instalara una fábrica de cañones. ¿Y en Jujuy lo hace, Juan? Vos fíjate que a las pocas semanas el varón, con su providencial digamos, disciplina alemana, germánica,
puso en marcha una fábrica que al poco tiempo estuvo fabricando municiones, balas. Fabricaron también culebrinas de bronce, es decir, cañones de montaña, para que en ese momento, como te decía, se habían perdido casi todas en Huaki. Y al poco tiempo tuvo, todas unas buenas unidades de artillería formadas. Ahora, ¿cuál era el problema en todo esto? La artillería, como la hemos visto en varias oportunidades, era el arma más desatendida en todos los ejércitos patrios. Nadie quería servir en la artillería. Nadie quería arrastrar cañones, nadie quería llenarse de humo, de pólvora y estar prácticamente desarmado, porque eran los primeros que subían las cargas de la caballería a los fines de desarmar los cañones y evitar que causaran estragos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el varón? Buscar soldados de confianza y buenos y oficiales a los fines de dotar a la artillería con las tropas que carecíamos y darles instrucciones sobre esta nueva arma que era formidable. Y es en ese momento que lo llama el general Paz. Bueno, ahí está. El general Paz, que en ese entonces era teniente, estaba sirviendo en los húsares. Los húsares eran los antiguos húsares de Pueyrredón, que habían ido al ejército del norte y era la única unidad de caballería que tenía el ejército. Y por esa época es que Belgrano le transforma el nombre, pasan a ser de húsares a ser llamados dragones del Perú. ¿Por qué? Porque tenían facilidad tanto para luchar a pie como a caballo. Tenían que ser bastante versátiles por la falta de también de infantería, entonces tenían que hacerlos luchar según cómo vinieran las cosas, sobre todo en la quebrada de Humahuaca. Paz estaba en la avanzada del ejército, no en la ciudad de Jujuy, sino sobre la quebrada de Humahuaca. Y no sabe muy bien por qué, alguien le habló muy bien del teniente Paz al barón de Holmberg. Entonces el barón de Holmberg, sin conocerlo, porque estaba en Jujuy, pide que José María Paz pase a revistar de la caballería, que era su arma favorita, en la cual revistaría hasta el final de las guerras de la independencia, que pasase al arma de la artillería para ser ayudante suyo. ¿Algo más para destacar, Juan? ¿Algo interesante que te parezca? En Jujuy, el barón de Holmberg tuvo el honor de ser quizás el primer abanderado registrado del ejército, el que transportó la bandera desde su posada hacia el cabildo de la ciudad de Jujuy y llevarla para ser bendecida en lo que hoy es la catedral de Jujuy. Y bueno, ¿qué pasó? En un momento determinado se produjo el avance del ejército de Pío Tristán, ya bien reforzado con todas sus fuerzas para invadir las provincias bajas por la quebrada de Humahuaca. Belgrano, cuando se enteró que todo el ejército realista se le venía encima, ordenó a la avanzada, es decir, a la vanguardia donde estaba Paz en la artillería, que se replegara con el resto del ejército hacia Jujuy para iniciar aquella gloriosa jornada que era el éxodo jujeño. Y allí fue que ya una vez en Jujuy, el teniente José María Paz lo conoció al barón de Holmberg, y el barón de Holmberg quedó muy impresionado con Paz, que decidió llevarlo como su ayudante de campo, como su asistente personal. Sí, la verdad, muy interesante la historia del barón de Holmberg, copadísima. Y vos fíjate que además de eso, ahí te voy a una pequeña cosita para terminar ya este tema sobre el barón de Holmberg, así fue que el general Paz, el futuro general Paz, como teniente, sirvió como ayudante del barón de Holmberg en la batalla del Campos de las Carreras, donde este curioso y raro, por llamarle así, aristócrata austríaco, combatió junto al general Belgrano por su nueva patria de adopción contra las fuerzas de Pío Tristán. Hagamos una cosa, contame ahora de Dorrego. Dale, terminemos el cafecito y hablamos de Dorrego, ¿te parece? Sí, dale que sí. Juan, recién veníamos charlando del barón de Holmberg y ahora me ibas a contar sobre Dorrego y su participación en la batalla de Tucumán. Bueno, vos te acordarás, Dorrego fue un importante partícipe de la batalla de Tucumán. Su nombre verdadero era Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Su familia eran unos portugueses que se habían instalado en nuestras costas y en realidad el apellido originario de la familia era Dorrego, separado. Pero en ese entonces era común que algunas familias que tenían los apellidos separados después los juntaran y formaran uno solo, como es el que conocemos hoy. Por ejemplo, Lavalle, los Lavalle eran familias con apellidos separados, La Madrid también. Y después, a principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII,
se juntaron ambos términos y formaron una sola palabra con su apellido, y es así como los conocemos hoy. En realidad el apellido Dorrego significaba del riego en portugués. Y algunos sospechan que la familia de Dorrego tenía ascendencia hebrea. Algunos creen que pudieron tratarse de judíos conversos que escaparon de las persecuciones religiosas en Europa. Vos te acordás que en esa época no había mucha tolerancia religiosa. Y se terminaron instalando primero en Brasil y quizás por algún tipo de persecución o por buscar mejores horizontes, se trasladaron hacia el Río de la Plata y se instalaron en Buenos Aires. Sí, ¿y qué cosas son las que te hace intuir, o la que hace intuir que eras judío, Juan? Bueno, ¿por qué algunos creen que pudo haber tenido Dorrego ascendencia hebrea? Bueno, en algunos episodios de su vida nos dan a entender de que pudo haber estado relacionado con la comunidad judía, por ejemplo en Jamaica, cuando estuvo en un momento, logró escaparse sin tener un peso en el bolsillo y creen que la comunidad hebrea de allí, bastante numerosa y poderosa, le ayudó a poder zafar esa situación que se encontraba, ¿no? Y también, en el cementerio de la Recoleta, no su tumba, pero también la tumba de una rama de su familia, posee una menorá junto con una cruz. Menorá es un candelabro judío de 7 brazos. Entonces, algunos creen también que por allí viene también ese relacionamiento, ¿no? ¿Y cómo fue su vida, Juan? ¿Cómo se inicia él como militar? Bueno, resulta que nació en Buenos Aires en el año 1787, más o menos era contemporáneo con Bernardo de Monteagudo, y su padre lo envió a estudiar en Derecho en la universidad que había en Chile, en Santiago de Chile. Fíjate, llamativamente, porque casi todos nuestros próceres estudiaron en Chuquisaca. Atravesó la cordillera y estudió en Chile. Pero vos fíjate que a los 23 años, cuando estalló la Revolución de Mayo y se enteraron en Chile, y en Chile también hubo una revolución que depuso al gobierno español, Dorrego tiró los libros, abandonó sus estudios, se calzó ropaje de militar porque era bastante aguerrido en ese sentido, y allá en Chile lo nombraron capitán de milicias, y con 400 voluntarios que seguramente tienen que haber sido rioplatenses o argentinos de entonces que estaban en Chile, atravesó la cordillera y llegó hasta Buenos Aires para ofrecerle sus servicios a la primera junta de gobierno. Ya en Buenos Aires lo ascendieron al rango por este hecho valeroso, al rango de mayor, y como mayor, al poco tiempo después llegó la noticia de la derrota de Huaqui en el Ejército del Norte. Vos te acordarás que entonces Cornelio Saavedra, que era el presidente de la primera junta, ya entonces Junta Grande, fue enviado al norte con un contingente de refuerzo a los fines de hacerse cargo de lo que quedaba del ejército. Y bueno, ten en cuenta entonces que Dorrego fue, junto con Cornelio Saavedra, hacia el Ejército del Norte a reforzarlo. Allí ascendió, allí participó en varias acciones menores, sobre todo en el famoso combate de Nazareno, que fue también donde Gregorio Oroz de la Madrid, nuestro comprovinciano, tuvo su bautismo de fuego. Allí fue herido gravemente en ese combate de Nazareno y estuvo bastante tiempo hasta restablecerse. Y por ese hecho valeroso, donde tuvo sus primeras heridas, fue ascendido al rango de teniente coronel. Vos fíjate que ya en el Ejército del Norte, poco tiempo después, viene en las jornadas del éxodo jujeño, donde Dorrego interviene también como comandante de la infantería, de los cuerpos de infantería. ¿Cómo era Dorrego? Bueno, Dorrego era bastante impetuoso, era valiente hasta la temeridad, hasta el extremo. Vos fíjate que donde había que tomar una acción arriesgada, él no medía riesgos, él agarraba, tomaba a sus soldados y avanzaba. Eso le generó mucha popularidad, era muy carismático entre sus soldados, muy querido también. Pero sin embargo, Dorrego tenía un arma terrible, que era su carácter. Es decir, además de ser aguerrido, se molestaba con todo el mundo, hablaba mal de todo el mundo, hablaba peste, ni siquiera se hablaba del general Belgrano, vos fijate todo esto, y tenía una arrogancia tremenda que contribuyó mucho a cimentar esa famosa fama de los porteños de ser a veces un poco petulantes. Bueno, este era petulante al extremo. Es aquí cuando sale el carácter mezquino de un poco de Dorrego, Juan, ¿no? Bueno, ¿vos te acordarás cómo estaban compuestas o cómo estaban formadas nuestras tropas en la batalla de Tucumán? Sí, algo recuerdo sobre las caballerías, exacto, a la derecha, a la izquierda y al centro de la infantería, pero contame bien. Bueno, vos te acordarás entonces que tenemos 2 alas de caballería en ambos extremos, a la izquierda y a la derecha, y en el medio había 3 cuerpos de infantería que formaban la línea, ¿sí?,
Vos te acordarás que a la izquierda se encontraba el cuerpo de Pardos y Morenos al mando de José de Superí. En el centro estaba formado el regimiento número 6 de infantería al mando de Ignacio Warnes. Y a la derecha estaban los cazadores al mando de Carlos Forest. Forest era un francés que estaba también peleando junto con nosotros. Bueno, y había también una unidad de infantería de reserva que era conformada por piquetes extraídos de los distintos cuerpos, según lo que nos cuenta el general Paz. Y Dorrego estaba en esa reserva. Es decir, que él estaba mandando un cuerpo de infantería que era un rejunte de los distintos batallones que intervenían en la batalla. Y era la reserva. Bueno, ¿qué pasó? Vos te acordarás que la batalla cómo se desenvuelve. Bueno, nuestra ala derecha de Balcarce arrolla la ala derecha enemiga, la infantería prácticamente también, y nuestra ala izquierda es la que cede un poco junto con los Pardos y Morenos, y allí termina Belgrano, en alguna forma, nadie se explica cómo, arrojado al final de la batalla, como 10 kilómetros al sur de la ciudad, en el Rincón, lo que hoy sería prácticamente San Felipe aproximadamente. Bueno, ¿qué pasó aquí? La infantería y la artillería lograron replegarse en relativo orden hacia el centro de la ciudad, se atrincheraron alrededor de la Plaza Independencia y bajo el mando del segundo jefe, del mayor general Estoquio Díaz Vélez, que era quien había quedado al mando de la ciudad, se disponían a enfrentar lo que creían que iba a ser un seguro ataque de los realistas contra la Plaza Independencia, que era lo que había que resguardar a toda costa. Claro, si vos me habías dicho que la batalla fue un caos, lo que ha sido la embestida de la caballería desordenada, el humo de los cañones, las langostas, pero después de todo esto, ¿qué hizo Dorrego en la batalla, Juan? Bueno, Dorrego después de esto, la verdad es que cuando terminó la batalla se generó una amplia rivalidad, y un poco cimentada tanto por el tumultuoso Dorrego como también por Carlos Forest, que tenían un carácter espantoso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la infantería y la caballería se generó una rivalidad muy importante contra la caballería. ¿Por qué? Porque acusaban los infantes a la caballería de ser unos cobardes, porque los que se habían quedado en la ciudad para defender la ciudad era la infantería y la artillería, y decían que la caballería se dedicaba más bien a saquear las pertenencias realistas que a defender la ciudad, y que habían terminado arrojados fuera del combate, de la zona del combate. Y fíjate que de estas habladurías y estas estigmas que generaban con sus comentarios, ni siquiera se salvaba el propio Belgrano. Había también en el ejército una especie de facción, capitaneada por Dorrego, que se había arrogado el derecho de clasificar el mérito de los oficiales y jefes, sin dispensar al mismo general. General José María Paz, Memorias Póstumas.